Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De todos he sabido que una de las principales atracciones de Perú es sin duda su gastronomía, que con su ceviche y el pisco sour atraen todos los años a miles y miles de visitantes. Pero su protagonismo puede ser pronto descartado por el de la arqueología peruana, rica en antiguas culturas como la Sechín, Chavín, Mochica o Huari, entre muchas otras. Para nuestro invitado de hoy, el arqueólogo peruano Henri Tantalean, su misión es desenterrar el pasado de esas culturas y mostrarlo en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos, allí en Lima, del que es director. En la muestra permanente Tesoros Arqueológicos de San Marcos se exhiben las piezas más representativas de las diversas colecciones que preserva celosamente nuestro museo. Sí, aquí van a encontrar una serie de artefactos, principalmente cerámica, que recorren desde el año 1500 a.C. hasta 1532. Es decir, encontramos cerámica de la cultura Chavín, como se conoce, de la cultura Moche, de la cultura Huari, también artefactos de la sociedad Chimú, Chincha, Ichma y finalmente artefactos de la época incaica. Los invitamos a todos y todas que puedan visitar esta nueva apuesta museográfica para que puedan disfrutar tanto como nosotros hemos disfrutado al hacerla, de un poco de lo que es la cultura peruana. Muy buenas tardes, Henri. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Tantalean, bienvenido sobre todo a Radio Francia Internacional. Muchas gracias por la invitación. La arqueología no es nada nuevo en la Universidad de San Marcos. El museo que diriges celebró no hace mucho sus 100 años, ¿no? Sí, 104 años, de hecho. Imagínate. El Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos, de la universidad más antigua de América, la decana de América le llaman a San Marcos, tiene la carrera de arqueología más antigua. De hecho, fue fundada por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, más o menos a inicios del siglo XX. Imagínate. Eres además profesor principal de la Escuela Profesional de Arqueología en la Universidad de San Marcos. ¿Qué es lo que atrae a tus alumnos a interesarse por arqueología? Lo que creo que a todos, y especialmente a mí, también me atrajo, ¿no? Básicamente comprender la historia, pero también estar en el trabajo de campo. Yo creo que una de las virtudes, una de las pasiones, algo que lo hace interesante a la arqueología, es que puedes escapar hacia otros mundos y hacia otros tiempos. Yo creo que eso es lo interesante de la arqueología. Imagino que no hay nada comparable con la emoción de descubrir un objeto, ¿no? El hallazgo, ¿no? El hallazgo es algo que a veces es esperado, a veces inesperado, y siempre hay esa alegría, esa sorpresa es la que te hace vivo. Tú mismo imagino que sueñas con esos hallazgos, ¿no? A veces sueño. Te quitan el sueño. Me quitan el sueño más bien, pero básicamente es porque cada uno de estos hallazgos es una parte de un rompecabezas mayor que básicamente lo que nos permite es comprender la historia del Perú. Imagino que tus cursos dan ganas de ser arqueólogo. ¿Tuviste tú mismo durante tus estudios alguien que te motivó para dedicar tu vida a la arqueología? Sí, yo tuve muy buenos profesores. Entre ellos, por ejemplo, puedo resaltar a Ruth Chadi, que es famosamente conocida porque ella fue la descubridora de la cultura caral. Ella primero fue mi profesora, ahora es mi compañera de departamento, con lo cual para mí es un gran orgullo y un honor. Todo queda en casa. Sí, casi. Películas como Indiana Jones han creado vocaciones, miles de vocaciones en todo el mundo para la arqueología. ¿Eso es bueno o no tan bueno? Yo creo que es positivo en el sentido de que es como una chispa, ¿no? Es algo que cuando uno tiene 8, 9, 10 años, como que lo emociona y lo captura y lo atrapa. Luego, obviamente, cuando uno entra a la universidad, las cosas cambian. Se entiende que es una ciencia, se entiende que no solamente es el hallazgo por el hallazgo, sino que además tiene que ver con la reconstrucción de la historia. No es fácil, imagino. Sí, sí. Vas a doctorarte en arqueología prehistórica en la Universidad Autónoma de Barcelona. No es la arqueología más sexy, ¿no? La prehistórica. Sí consideramos sexy las Venus del Neolítico, quizás, ¿no? Yo creo que sí es sexy, como tú dices, en ese sentido, porque yo creo que careces de escritos, ¿no? A diferencia de la arqueología histórica o protohistórica, tú ya cuentas con unas fuentes. En cambio, con la prehistoria, básicamente lo que tú tienes básicamente es el artefacto. Tienes el contexto arqueológico, que es lo que tú tienes que interpretar. Entonces, ese es un desafío mayor en este caso.
Entonces, por eso que es más interesante. En la prehistórica no hay cerámica, ¿no? Y he leído que la cerámica, el uso de la cerámica es un parteaguas en la arqueología. Sí, claro. peruana, ¿no? O sea, por ejemplo, en muchas sociedades la cerámica aparece, digamos, en el año 10.000, 12.000. En el Perú aparece un poco más tarde, alrededor del año 2000 antes de Cristo, según lo que tenemos en fechados radiocarbónicos. Y sí, definitivamente la cerámica como un contenedor, pero también como un lugar en el cual se imprimen historias, iconografía, es bastante relevante para los arqueólogos. Hablando de erotismo en la arqueología, en algunas culturas del antiguo Perú, ciertas vasijas rozan lo pornográfico. Bueno, habría que verlo con la perspectiva de ese momento, ¿no? Posiblemente era algo que era parte básicamente de su cultura. No sé, es como lo que también uno ve en las vasijas griegas, por ejemplo, de periodo clásico, ¿no? Entonces, es decir, hay escenas sexuales que muchas veces también son parte, digamos, de la forma en la cual ellos entienden, por ejemplo, la fertilidad. Por tanto, no es tan negativa la perspectiva, entiendo, de estas sociedades, ¿no? Muestra también que no tenían complejos, ¿no? Que no había tabúes en la sexualidad. Al menos en ese punto sí, ¿no? Por ejemplo, la sociedad mochica, que es tan famosa por estos llamados huacos eróticos, ¿no? Manifiesta una, digamos, libertad al poder presentar como una parte más de su vida a la sexualidad. Por supuesto. Sin ningún problema. La riqueza arqueológica de Perú, como decíamos, tiene un gran atractivo para el turismo, pero también para los desaprensivos que realizan arqueología salvaje, si me permites. Imagino que supone un grave problema para el patrimonio de Perú, ¿no? Por supuesto, es uno de los principales problemas que afronta el Estado peruano, las instituciones académicas o universidades, porque básicamente el saqueo, ¿no? O el huaqueo, como se le llama en el Perú y en los Andes, es un grave problema, ¿no? Porque básicamente lo que hace es destruir sitios y tumbas, por ejemplo, por el objetivo de conseguir estos objetos que luego van a ser vendidos en el mercado, ¿no? ¿Te has visto confrontado a alguna banda de saqueadores, como los llamas tú? Sí, en realidad, cada vez que vamos a un sitio arqueológico, a veces o ves que están excavando ilegalmente, o a veces, de hecho, encuentras pues que los huaqueos, los saqueos bastante frescos, ¿no? Y en realidad en cada pueblo, en cada zona, encuentras que hay gente que colecciona estas piezas, ¿no? Debe de doler a un arqueólogo como tú, alguien que destroza pruebas, quizás. Claro, y además nos deja un poco desconcertados, porque por un lado está lo que ellos tienen, pero por otro lado también te da la curiosidad de dónde salió esto. Entonces te quedas un poco como en shock, ¿no? Porque no sabes cómo comprender esto, que además no es tan simple como decir que esta gente es saqueadora y punto, ¿no? Hay todo un problema social detrás de ello, ¿no? Mucha de la gente que huaquea directamente lo que hacen las excavaciones son personas campesinas o gente sin trabajo, ¿no? Obviamente alentado por otros personajes que son los que coleccionan y compran estas piezas, ¿no? Entonces toda una cadena, ¿no? Operativa para hacer este saqueo. Se encuentran a menudo objetos en el mercado del arte internacional. ¿Qué hace el gobierno peruano? Bueno, tiene algunas políticas para, por ejemplo, frenar estas subastas. En algunos casos, algunas famosas casas subastadoras europeas y americanas, norteamericanas, han sido, digamos, halladas que estaban en este proceso de venta. Entonces, en algunos casos, el gobierno peruano, a través de Relaciones Exteriores, ha podido detener estas subastas e incluso recuperarlas y regresarlas al país. Debe ser difícil probar también, ¿no?, la procedencia de esos objetos. Sí, bueno, lo importante es que hay peritos, ¿no? Hay arqueólogos, especialistas en reconocer si una pieza es original o no, y rápidamente se puede recuperar, ¿no? Si es posible, ¿no? En el fondo, la culpable es la gran riqueza arqueológica de Perú, ¿no? Queda mucho por hacer. Sí, es una bendición, pero también es una maldición, ¿no? Porque por un lado tienes muchas cosas que preservar, pero tienes pocos recursos para hacerlo, ¿no? Y también está un gran problema con la educación, ¿no? A veces no comprendemos el valor real, el valor trascendental que tienen estas piezas, ¿no? No solamente como objetos de un valor económico, sino con un valor histórico. Claro. En la arqueología prehistórica se puede confundir un objeto con una piedra mal tallada, ¿no? Sí, claro. En algunos casos, sobre todo en sociedades más tempranas, tienes que ser muy especializado, ¿no?, para poder reconocer pues qué es un artefacto y qué es algo natural, ¿no? Pero bueno, los arqueólogos tienen
profundo conocimiento para poder lograrlo. Muchos años de estudio. Muchos años de imagino. estudio, haber visto muchas cosas. Este miércoles vas a realizar una presentación en el CECUPE, en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París. Digamos que el CECUPE es el Centro Cultural Peruano de París, donde vas a analizar las estructuras políticas, económicas y también sociales de las culturas andinas. ¿Cuál consideras que fue la más avanzada antes de la llegada de los españoles? Yo diría que cada una de las sociedades o culturas peruanas tuvo una relevancia y una significancia importante, ¿no? Digamos que las más antiguas tienen la virtud, ¿no?, de haber comenzado a construir grandes construcciones, ¿no?, casi piramidales, ¿no?, como Caral, por ejemplo. Estamos hablando de hace 5.000 años. Esta gente en la costa peruana estaba construyendo grandes monumentos históricos y que hacían memoria de sus ancestros, por ejemplo, ¿no? Y esto se hizo incluso en una época en la cual, por ejemplo, como tú decías, no existía siquiera la cerámica, ¿no? Entonces ya sin eso ellos podían desarrollar estas capacidades, ¿no? Imagino que la llegada de los españoles fue un choque cultural brutal, ¿no? Sí, fue un cataclismo, ¿no? Fue un apocalipsis, ¿no? En realidad, el desarrollo histórico, o bueno, en este caso prehistórico, de las sociedades andinas, con los incas había llegado posiblemente a un auge espectacular y a una extensión sin ningún precedente, ¿no? Estamos hablando de un imperio mucho más grande que el Imperio Romano en términos de extensión, que unía países desde Colombia hasta Chile y el norte de Argentina. Estamos hablando casi de toda la zona andina de Sudamérica. Entonces, esta sociedad ya había desarrollado una importante economía, una importante instituciones políticas, una religión muy, muy sofisticada que incorporaba, como por ejemplo hacían los antiguos griegos, a otras religiones dentro de su propia religión, las incorporaba. Y en realidad habían transformado el paisaje de una manera increíble, ¿no? Las grandes andenerías, los grandes sitios arqueológicos que ahora los turistas pueden visitar y gozar, como Machu Picchu, por ejemplo, o la misma ciudad del Cusco, fueron obra de estas sociedades, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sociedad que había desarrollado su gran potencial a varios niveles, ¿no? Y esto, en 1532, con la llegada de los españoles, se trunca, ¿no? Se rompe y comienza una nueva historia, ¿no? Pero incluso los españoles se sorprendieron de encontrar eso. Todavía mi madre, cuando me portaba bien, me decía, vales un Perú, Jordi. Lo que, bueno, era mucho para mí. No sabía lo que era Perú todavía. Claro, bueno, en realidad era como la joya de la corona española. Si uno se pone a pensar, ¿no? Digamos, las grandes minas como la de Potosí, las minas de plata, por ejemplo, y además era un país con mucha riqueza. En términos económicos, comerciales del siglo XVI, por supuesto que el oro era muy importante, pero también muchos cronistas tempranos españoles quedaban sorprendidos de la arquitectura, por ejemplo. Sus símiles más importantes podrían ser mezquitas, por ejemplo, ¿no? Ellos decían, estas personas tenían lugares de culto al igual que nuestras mezquitas, por ejemplo. Ese era su parangón que ellos manejaban. La categoría, ¿no? Increíble, ¿no? Estás aquí en París para la presentación del CECUPE, pero tu relación con Francia viene de lejos. Eres investigador asociado del Instituto Francés de Arqueología de Estudios Andinos en Lima. ¿Cómo nace esa relación con Francia? Sí, en realidad el Instituto Francés de Estudios Andinos es una institución muy importante, con una tradición reconocida de apoyo a las ciencias sociales, pero especialmente la arqueología. Muchos arqueólogos franceses, incluso desde el siglo XIX, fueron a Perú, y una manera en la cual se hace una suerte de diplomacia cultural es que el Instituto Francés de Estudios Andinos, que es parte de la Embajada de Francia en el Perú, apoya a las investigaciones tanto de sus propios investigadores franceses, pero también apoya mucho a la arqueología peruana y también a la historia y a la antropología. Entonces yo en el 2010 gané una beca en el Instituto Francés de Estudios Andinos y desde ahí hemos tenido una relación muy importante hasta el día de hoy, ¿no? Antes de viajar, hace un mes, me reuní con la nueva directora del Instituto Francés de Estudios Andinos y está totalmente abierta para seguir colaborando, ¿no? Entonces es un espacio que, siendo el Perú un lugar donde no hay muchas instituciones culturales que apoyen la investigación, es valioso. Y es importante Imagino que esa ayuda es bien acogida, no es contestada por algunos quizás, no quieren que Perú sea autónomo en arqueología. Sí, bueno, hay toda una discusión, tú sabes, acerca de este tema, ¿no? Acerca de la colonialidad, ¿no? Y todos esos temas importantes, pero también creo que las instituciones de este tipo tienen, digamos, algunos valores que vale la pena también tomar en cuenta, retener, creo yo, ¿no? O sea,
Creo que instituciones como el IFEA, Instituto Francés de Estudios Andinos, también incluso son críticos con ese mismo rol que tuvo el imperio francés en su momento y lo toman como parte de su historia. Por tanto, digamos que estamos en una nueva etapa en la cual hay que ver la historia, cómo sucedió, pero también ver lo que tenemos que hacer adelante, ¿no? Cómo vamos a resolver estos problemas y cómo vamos a ser los mejores custodios de la historia, de la sociedad, y no solamente ver el pasado, sino también ver el presente y el futuro. Hablando de futuro, ¿cuál va a ser tu próximo hallazgo? El que esperas hacer algún día. Sí, bueno, yo tengo varios proyectos en general. Si me hablas de excavaciones, nosotros estamos trabajando en el Valle Chicama, un valle que está en la costa norte del Perú, muy cerca de la ciudad de Trujillo, del Perú. Y este valle es un valle muy famoso porque fue el hogar de una sociedad como la Mochica, en la cual pues son famosos sus huacos retratos, por ejemplo, ¿no? Y como el que estamos viendo en las imágenes, pero además tienen una serie de ciudades y una serie de arquitectura monumental que es muy importante de estudiar. Pero además estamos muy interesados en explicar cuáles eran las formas en las cuales estas personas producían estas vasijas, ¿no? Estamos hablando de los talleres, cómo esta sociedad tuvo una base social económica que le permitió tener estos grandes desarrollos monumentales, por ejemplo. Imagino habéis encontrado hornos, ¿no? Hemos encontrado hornos, hemos encontrado también los restos, los residuos de la producción de cerámica y de metales, por ejemplo, ¿no? En un sitio que se llama Licapa II, que es un típico sitio mochica del año 600 de nuestra era. En fin, pues ya lo saben, si quieren saber más de estas maravillosas culturas peruanas, tienen una cita este miércoles 17 de enero en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para la presentación del arqueólogo peruano Henri Tantelean, acto organizado por el Centro Cultural Peruano de París, el CQP para los amigos. Muchas gracias, Henri, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.